estoy probando y la versión 10 casi es lo mismo. Pero te paso ahora el link de la versión 10 que yo probé. Ah, Bueno, profe, gracias. igual se tiene que crear un usuario, ¿no? En el link que le voy a pasar. Y de ahí ya pueden. Bueno, profe. Ahí en el chat está, fíjate, Gabriel. Sí, profe. Pueden ver ahí mi pantalla, ¿no? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Bueno, empieza a grabar. Bueno, el tema que nos toca ver ahora y que nos toca ver hoy es el tema de visualización de datos, digamos. Hay muchas herramientas que le permiten hacer visualización de datos. Nosotros en particular utilizamos RapidMiner porque es la que nos ha permitido usar minería de datos, para hacer la minería de datos. Pero podrían hacerlo también con Power BI, digamos, que es lo que ustedes vieron, lo escucharon con nosotros aplicaciones de base de datos 1, digamos. Así que la semana pasada nos habíamos quedado en esta fase de KDD, digamos. Fíjense en qué fase de KDD, esto lo vimos un poco rápido, digamos, pero ¿cuál es la fase que más tiempo le lleva? Establecer objetivos, preparar los datos, la minería de datos o el análisis de resultados. Prepara los datos, profe. Preparar los datos. Preparar los datos. Entonces, esta herramienta lo que le va a permitir es hacer la parte de visualización de datos. Todos ustedes deben haber cursado estadística, ¿no? Porque creo que esa es una de las materias correlativas que les piden la materia. Bueno, todas esas técnicas que ustedes vieron de estadística ahora la van a aplicar, digamos. Así que, bueno, el, fíjense que lo primero que decía, perdón, que decía era que tenían que establecer el objetivo. ¿Estamos? Entonces, para establecer acá el objetivo, que es lo que le pide la minería de datos, es que ustedes definan claramente de qué se trata, digamos, tener una comprensión del dominio, digamos. Y es quizás el punto más fuerte antes de que ustedes fueran contratados para que hagan hagan análisis de datos, el punto más fuerte donde ustedes tienen que trabajar, digamos, porque tienen que saber qué es lo que les va a pedir, digamos, el cliente. ¿Está? Entonces, fíjense que para el dominio, ¿cómo obtiene usted información del dominio de cualquier sistema? Supongo que van a una empresa, no sé, de Palpalá, que trabaja con químicos para medicamentos. ¿Cómo obtienen información? De Mm, alguna forma tienen que obtener información, ¿no? ¿Cómo conocen el dominio, digamos, de lo que tienen que estudiar o Y trabajar? puede ser primero preguntándole a quien dirige la empresa, a la gente que trabaja. Claro, esa es una forma, digamos, y es lo que habíamos visto en aplicaciones uno, digamos, cuando veían un poco de inteligencia de negocio, digamos, que era ir y hablar con el gerente y ver de qué se trataba el objetivo general, digamos, de lo que él buscaba. Pero lo siguiente, una vez que ustedes ya tienen en claro, digamos, con el gerente, con el directivo, a qué quieren llegar, lo siguiente es plantearse, tienen que tener un entendimiento del dominio, entonces tienen que analizar las bases de datos, planilla en Excel, toda la información que tenga. Puede ser que solamente tenga archivos PDF y tienen que conocer, digamos, de qué se trata, digamos. Tienen que reconocer las fuentes de información y quién tienen control sobre ellas. La fuente de información puede no ser una sola, digamos, pueden ser varias. Tienen que incluir todo lo referente al metadatos, digamos, dimensionar la cantidad y formato, y la información tiene que estar digitalizada, digamos, no les sirve a ustedes que la conozcan en papel, que la tengan en papel, digamos, sino que para poder trabajar en KDD tienen que tener esa información digitalizada. Entonces, tengo que establecer el objetivo, que es definir los límites del modelo de minería de datos o de análisis de datos que vayan a trabajar, y tener perfectamente establecido el objetivo de a qué quieren llegar, digamos.
¿Estamos? ¿Qué es lo que ustedes quieren con el dataset? ¿Quieren hacer predicción? ¿Quieren hacer prevención? ¿Quieren hacer solamente descripción? Puede ser solamente que quieran hacer descripción, digamos, y todo lo que vean llegarían hasta este punto y nada más, digamos. Llegar a, no hace falta que sea descriptivo ni predictivo, sino que quieren saber cómo están formados los datos, digamos, y qué relación hay entre ellos. Entonces, fíjense, la segunda pestaña que dice selección, esto no lo vamos a ver ahora, no porque no sea importante, se lo muestro un poco, digamos, sino porque van a aplicar un conjunto de herramientas, principalmente de data mining, que es que lo vamos a ver al final, digamos, como última unidad de la materia. Y es porque, no porque sea difícil, digamos, sino porque involucra unos métodos, digamos, que es conveniente que lo veamos al final, digamos. Pero fíjense, ustedes ya vieron, digamos, que la, que la selección, digamos, cuando vieron en estadística, digamos, ¿por qué ustedes tienen que hacer una selección de la población? Para no tener que trabajar con la población completa. Claro, para no tener que trabajar con la población completa. Entonces, hay unos métodos de reducción de la dimensionalidad, se le llama así porque ustedes pueden reducir en forma vertical u horizontal, digamos. En forma horizontal sería que ustedes van a quitar quitar atributos y no, en forma vertical quitarían atributos y en forma horizontal quitarían registros, digamos. En vez de trabajar con 1 millón de registros, trabajan con los 500 que son más importantes y con eso obtienen los mismos resultados. Pero todas estas técnicas no las vamos a plantear ahora, sino las vamos a plantear al final de la materia, digamos. Por un tema de que a ustedes le va a convenir, digamos, cuando tengan un poco más masticada, más trabajada la herramienta. La siguiente, lo que sí vamos a ver hoy, y que es importante, es el tema del análisis exploratorio de datos. Esto se complementa con todo lo que han visto ustedes en estadística. Entonces, es importante el análisis exploratorio y sí, porque con solo ver ustedes, fíjense que van a traer un dataset o una base de datos, ya pueden hacer inferencias de ella, ya pueden ver, fíjense, dice, ¿para qué hacen el análisis exploratorio? Dice, para ver, observar errores, hacer el preprocesamiento, la limpieza de datos que les decía que que hay que hacer en KDD. Esta herramienta van a ver que les permita, ya tiene muchas cosas automatizadas que les simplifica, digamos, a ustedes el trabajo, digamos. Si o sea, lo mismo ustedes yo lo podrían hacer con SQL, planteando relaciones, no sé, de CL, con Alter Table, Drop, todo lo que vieron en base de datos, digamos. Pero esto ya lo hace automático, digamos. Entonces, el preprocesamiento y la limpieza lo pueden hacer en forma instantánea, digamos. Entonces, mucho más eficiente para ustedes, digamos. Igual, le vuelvo a repetir, si ustedes esto en su práctica, en su vida real, en la organización en la que están, la quisieran hacer con Power y lo pueden hacer, digamos, y podrían van a obtener resultados muy similares, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el análisis? En que tienen que determinar cuáles son los valores atípicos u outliers. ¿Qué son? Acá, no. ¿Qué son los valores atípicos? Valores extremos muy alejados de la media. Claro. Por ejemplo, en la edad, supongamos que están hablando, no sé, de una persona que está trabajando en una organización y la persona tiene 7 años. ¿Sería un valor atípico o no? Sí, Sí. ¿Cuál sería un outlier? La persona que tiene 7 años. ¿Cuál? La edad. La edad de la persona. Bueno, esa es una pregunta que la dejamos para que lo vean en la práctica. Pero son los valores que son muy erróneos, digamos, y tienen que ver cuando ustedes ven, por ejemplo, no sé, eh, a un valor que está vacío, que no tiene nada, digamos, un valor que está fuera del rango que es conveniente, entonces tienen que analizar, tienen que hacer análisis, digamos, porque es muy probable que tengan valores Euler, y esos valores seguramente cuando ustedes sacan una estadística, digamos, le van a resultar en forma negativa, digamos, influencia negativamente el gráfico con el cual quieren trabajar. Entonces tienen varios tipos de variables. Esto ya lo vieron en estadística. Tienen valores cualitativos y cuantitativos. Fíjense que los cualitativos pueden ser nominales u ordinales y los cuantitativos discretos o continuos. Los cuantitativos, por ejemplo, los discretos, ¿cuáles son?
Acá le dice, por ejemplo, cantidad de muestra, cantidad de docente. ¿Cuáles son los discretos? Puede ser la edad, Puede ser la edad. ¿Qué otra cosa puede ser discreto? contar cantidades, o sea, todos los números enteros, digo. Sí, por ejemplo, la cantidad que hay de alumnos, una nota, está. Continuo, dice que la variable puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo de valores determinados. Por ejemplo, el valor del sueldo del empleado, la superficie en metros cuadrados de terreno. No sé, yo tengo un terreno que tiene, no sé, 200,5523 metros cuadrados. Entonces, no es algo que es discreto, digamos, sino que es un valor continuo. Y categóricos pueden ser nominales y ordinales. Nominales cuando nombran al objeto sin establecer un orden. Por ejemplo, acá le dice estado civil, casados, solteros, divorciados, viudos. ¿Cuál es el orden que hay ahí? ¿Hay algún orden o no? ¿Quiénes están primero? Es indistinto, no hay orden. Es indistinto, no hay orden. No te van a poner los casados primero, los solteros después, o solteros primero. Mm. Igual que con la nacionalidad, digamos. No importa si es argentino, si es uruguayo, ecuatoriano, boliviano, no interesa, digamos, la nacionalidad, digamos, porque no hay un orden ahí. Ahora, cuando yo hablo de ordinales, sí me importa el orden. Por ejemplo, la nota de un examen puede ser desaprobado, aprobado, sobresaliente. ¿Dónde está el orden ahí? ¿Hay algún orden o no? Hola. ¿No se escucha cómo? ¿Hay algún orden o no? Disculpe, profe, una consulta antes Sí, de continuar. En los valores continuos, ¿podemos analizar en sí los valores decimales? sí, sí, sí. Por ejemplo, Bien, la gracias. altura persona que voy a decir, mide eh, 1,6025 o 1,7035, entonces ahí sí consideraría, digamos. Claro, eso a diferencia de las discretas, ¿verdad? Sí, la discreta es solamente un número, digamos. Bien, gracias. 5, 7, 8. Y los ordinales, por ejemplo, la nota de un examen, ¿por qué decimos que puede ser ordinal? Porque tienen un orden. ¿Y cuál es el orden? ¿A quién ponemos primero? Y voy a aprobar la materia Al más menor. sobresaliente. De menor a mayor, digamos, De pongamos menor. del 0 hasta el 10, digamos, supuestamente, y ahí pondrían los que están desaprobados, aprobados, sobresalientes. Lo mismo pasaría con la altura de una persona, digamos. Ahí estamos. Una persona, bueno, ahí van poniendo, por ejemplo, no sé, una persona que mida 1 metro y tenga 40 años, ¿qué promedio sería? Altura, persona alto, promedio o bajo, si mide 1 metro. Bajo. 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 Entonces tiene un orden. ¿Qué otro orden? Por ejemplo, los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, ¿qué sería? ¿Nominal u ordinal? Ordinal. Orden. ¿Entendieron? Parece. Un histograma. Fíjense el histograma. Yo lo voy a decir rápido porque este es como un repaso de lo que yo creo que ya tienen que haber visto en estadística, digamos, pues la idea no es centrarnos en esto, sino en la aplicación de las herramientas para ver cómo lo trabajan esto. Si no, igual pueden después leerlo en detalle. Y es una representación gráfica de una variable en forma de barras, ¿lo ven? ¿Qué significa acá que, acá, fíjense, donde tengo el mouse, del, hasta el 2010 es menos de 1K y el 2020 es hasta 5K? ¿Qué significa? Una frecuencia absoluta. Una frecuencia. De ahí lo que me está diciendo es que no veo acá el número, cuando seguramente si yo me parara acá en alguna herramienta, lo que fuera, digamos, me diría, no sé, hay 825 registros que están, bueno, que es menos de 1K, digamos, que corresponde para este año, digamos, o hay 5035 para el 2020. Entonces, se agrupan los datos en clases
acá, ¿por qué clases están agrupadas? Por año de lanzamiento. Por año. Se representan los intervalos de clase en el eje de las abscisas, el eje horizontal y la frecuencia en la ordenada o eje vertical. Note que el gráfico que se muestra a la derecha del histograma que se obtiene en RapidMir por el análisis de una variable, en este caso es el año creo que el año de lanzamiento. Fíjense, en el gráfico de la izquierda es una previsualización de lo que nos muestra RapidMir en los atributos. Entonces, yo podría acá, por defecto ya nos muestra este histograma, digamos, pero después yo puedo entrar y ver en detalle cómo tocar o modificar eso, ¿no? Un gráfico de barra es similar, en cierta forma, ¿no? Y dice que se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas. Y tienen que tener cuidado, porque todos los gráficos se pueden aplicar para variables cualitativas y variables discretas, todos los diagramas que vieron en estadística, o algunos. No, cada uno tiene su gráfico. Cada uno tiene su gráfico y tienen que poder diferenciar. Por ejemplo, este ejemplo es uno que vamos a probar ahora, le voy a mostrar un poco en RapidMiner, que es el gráfico de las películas de Netflix, digamos. Fíjense que con el archivo, en el momento en que hice esta captura, digamos, tenía 4.000, no sé, 300 películas, 4.300 eran películas y 9.990 eran series, digamos, de televisión, ¿no? Y representa los datos de variables cualitativas o discretas, y está formado, bueno. Fíjense, este sí es muy interesante, inclusive años anteriores les pedíamos que analicen, porque esto se puede calcular con una planilla en Excel, digamos, con un par de fórmulas, que determinen cómo es la mediana, cuál es el cuartil superior, el inferior, el bigote, el extremo. Esto lo vieron en estadística, ¿no? Podrían haber practicado, ¿no? Sí, profe. Sí, Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo acá un valor en el extremo? Supongamos que yo tengo una edad de una persona y la edad acá me dice que tiene 225. ¿Qué significaría eso? Un valor atípico. un outlier. Claro, es un valor típico, entonces yo tengo que ver, ¿lo tengo que considerar o tendría que sacar a ese valor? Tendría que sacar, profe. Lo tendría que sacar porque para el análisis que vamos a ver que se hace a continuación, digamos, no me sirve, digamos, valores extremos, digamos, seguramente está mal cargado y después si ustedes entran a ver, en vez de decir 225, es muy probable que tenga 25 años, digamos, y se hayan cargado mal el año. Y se permite visualizar un conjunto de valores, muestra información sobre valores mínimos, máximos y cuartiles, permite determinar la existencia de valores típicos y la simetría de la distribución, o sea, para que vean cómo está simétricamente formado. Unos pasos, digamos, que no lo vamos a ver porque no es el sentido de la materia, digamos, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, dice, para calcular la mediana hay un algoritmo que dice, la mediana se calcula ordenando los valores de la muestra, si la cantidad de elementos es impar, la mediana es el elemento central de la muestra, si la cantidad es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales, bueno, para calcular el primer, segundo cuartil también hay una serie de pasos, digamos. Años antes lo dábamos, digamos, pero ahora ya no es el objetivo, digamos, ahora el objetivo es que determinen cuáles son los valores, digamos, que eso es lo que lo van a ver en la práctica, digamos, cuáles son las que están como extremos, arriba del cuartil superior o arriba del cuartil inferior, o qué es lo que pueden deducir del gráfico que se les dé, digamos, para que ustedes hagan el análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esto en RapidMiner? Está mal el icono. Primero, lo que decía su compañero hace un momento, yo no probé lo que tiene instalado RapidMiner, digamos, de la versión 9, digamos, pueden seguir con ella y si no pueden, la que está ahora para descargar es, ¿se llama? Hay Studio, creo que se llama, sí. Es exactamente lo mismo, por lo menos hasta lo que estuvimos probando es similar, digamos, solo por el cambio de versión, no sé cuáles son los cambios que habrá incorporado, supongo que un poco de inteligencia artificial habrá sumado, digamos, alguna deducción, pero para las prácticas que vamos a hacer nosotros, digamos, funciona bastante bien. Supongo que ya alguno de los grupos lo va a explicar, pero lo importante es que la licencia software libre hasta el momento, digamos, poseía hasta 500 operadores y pueden trabajar hasta 10.000 registros.
¿Cuál es el problema? Digamos que muchos de los datasets con los cuales ustedes vayan a trabajar tienen más de 10.000 registros. Entonces, ya vamos a ver que muchas veces, supongamos que tenemos 20.000 registros y 10.000 los podemos utilizar para entrenamiento y 10.000 para determinar si nuestro modelo predijo correctamente o no, digamos, ¿no? Bueno, bueno, se debe descargar. Lo pasa que para trabajar, digamos, dentro de Rapiminer, que es lo que van a hacer ahora, esto lo tienen que tener en cuenta, digamos, es que se le va a pedir a ustedes que hagan un trabajo final, que es obligatorio, digamos, y tienen que conseguirse algún dataset que sea de interés, digamos. Hay muchos datasets. Si ustedes ahora googlean y ponen dataset Argentina, digamos, hay varios datasets que son muy interesantes, digamos, y que les puede servir para el trabajo que ustedes hagan, digamos. Los que vinieron de aplicaciones de base de datos, unos pueden, implementar algunos de los que ya tengan, digamos, con los que estaban trabajando. La condición es que tengan más de una cierta cantidad de registros, generalmente más de 2.000, por lo menos, la idea que tengan 5.000 o 10.000 registros para que puedan probar correctamente, digamos. De todos modos, nosotros trabajamos mucho, por lo menos en esta materia, con dos páginas, una que se llama carle.com, que es de Google, que tiene base de datos gratuita, que si ustedes curiosean, lo van a poder ver, digamos, inclusive la base esta de Netflix, que yo les voy a mostrar ahora, la pueden descargar de ahí, digamos. Puede hacer tutoriales y hace competencia, digamos. Que si a ustedes por ahí le atrae, digamos, después de aprender un poco de análisis de datos, pueden entrar a alguna competencia, digamos. Obviamente que estas competencias son con Python, ¿no? Y la otra es UCI Machine Learning Repository, que si bien no posee tanto dataset, también es muy interesante, digamos. Y esto es para que vayan pensando, porque lo tienen que ir ya definiéndolo con la ingeniera Rodríguez para ver en la práctica con qué van a trabajar, ¿estamos? Eh, una vez que yo ya tenga descargado RapidMiner, o en este caso iStudio, que es la versión nueva, digamos, del link que le acabo de pasar, lo pueden descargar acá este archivo de película. Descárguenlo y dice que, bueno, y después que lo descargan, yo voy a ver voy a ver esta pantalla, digamos, fíjense, no sé si lo logran ver, pero se ve ahí la pantalla, ¿no? Sí, profe, se ve. Bueno, esta es la versión 9.10 de RapidMiner y esta es la versión, eh, no sale acá, creo que, pero es la versión 10 en iStudio, digamos. Fíjense que es exactamente lo mismo, digamos. Las prácticas que vamos a hacer acá lo pueden hacer con cualquiera de los dos, pero no hay diferencia. Yo por lo menos hasta ahora no vi la diferencia, digamos. Solo que después en la práctica, capaz que la ingeniera Rodríguez diga, trabajen con uno solo y se queden con uno solo, digamos. Pero son lo mismo, digamos. Entonces, continuando, yo tengo que venir acá a proceso en blanco. Luego que hago proceso en blanco, yo le pongo, acá lo que le dice es que vean cuáles son las partes que usted tiene en la pantalla. Fíjense, dice importar los datos. Fíjense que acá yo le digo de dónde voy a traer los datos. La segunda es qué operadores voy a trabajar. Ahora vamos a hacer el ejemplo que está en la teoría. Las vistas que yo voy a tener, fíjense que las vistas pueden ser de diseño o resultados, que son los que principalmente van a trabajar ustedes. Los parámetros que tienen que tocar de cada uno. Acá los parámetros son muy importantes, digamos, es lo que yo le decía. El gran problema que tiene el análisis de datos, la minería de datos, es el tema de los parámetros. Y hay herramientas como H2O que ya le determina automáticamente los parámetros óptimos, digamos. Y la parte central donde yo voy a colocar los procesos con los cuales quiero trabajar, ¿no? Fíjense que no, esto es todo, digamos, lo que van a tener y no es complicado, digamos, pero a medida que vayamos cargando van a ver que tiene muchas operaciones que son interesantes. Lo primero que, si yo descargo acá el archivo, fíjense que acá les lleva a la última versión, digamos que tiene, que creo que es del 2022, el archivo de Netflix, les dice en un archivo en Excel, CBS. Entonces lo que tendré que hacer es venir acá a operadores, poner CSV, para que me diga que yo voy a leer un CSV, y después fíjense que automáticamente se incorpora este icono.
Lo ven este icono, ¿no? Y ahí le dice lectura de CSV, digamos. Muy parecido a lo que hacían en Pentaho, digamos. Pero, ¿cuáles son las características? Digamos que acá a la derecha, cuando yo me posiciono acá en la lectura del CSV o del Excel, fíjense que le dice importar configuration wizard, o sea, pueden usar eh, un- una ayuda, digamos, para ver cómo van a importar los datos, o si no, pueden escribir, digamos, todos los datos, digamos, y ver cuál va a ser el carácter de separación, cómo va a separar las columnas. Una vez que lo que les recomendamos nosotros siempre es que coloquen acá importar configuration wizard, y cuando seleccionan eso, fíjense que le aparece esta pantalla, le extrae ya todos los registros, digamos, qué es lo que está, qué es lo que le está mostrando acá. Esto que está acá en la columna, en la fila 1, ¿qué es? Dice show, ID, type, title, director, cast, country, date, Las variables del dataset. los atributos del dataset, digamos. Sí. Entonces, y después acá le dice, bueno, la cabecera está en el nivel 1, cuántas filas van a, bueno, a partir de qué fila. Los separadores, en este caso, lo dejan así por defecto, que es con coma. Por ahí podrían variar, digamos, a veces les pasan un dataset que en vez de coma es punto, nomás no creo que sea como punto, pero puede ser coma, punto y coma, o algún símbolo especial, o el código, con qué código van a trabajar, digamos. Pero, pero una vez que yo tengo ya todo mi archivo seleccionado, que sería este archivo, que yo tendría que haber descargado de acá de este repositorio, que si no mal recuerdo era Kaggle, lo descargo de acá, yo tengo mi archivo, entonces después, fíjense en que en la siguiente pantalla, en cada una de las columnas le dice, yo tengo una serie de opciones. Acá la opción le dice cambiar el tipo, en vez de ser, puede ser que sea entero, real, binominal, polinominal, de fecha, fecha hora, hora solamente. Cambiar el rol. Acá el rol, hay uno que es muy importante, que no me acuerdo si les dije, pero hay un rol muy importante que es el de label. El label es el objetivo que ustedes buscan, digamos. Y a veces es lo más difícil de detectar, digamos, porque, por ejemplo, el label es, supongamos, en una tabla yo tengo una tabla de alumnos de la materia aplicaciones 2, el label sería el resultado final de la materia, digamos. Entonces yo podría utilizar todos los datos que yo tengo en ese archivo para ver o para simular, digamos, para hacer predicción, digamos, sobre cómo sería el resultado final. Entonces, por ejemplo, yo podría entrenar un modelo que sea, no sé, del 2014 al 2023, y poniendo los datos de ustedes, no sé, sabiendo cuál es el resultado que sacaron en el parcial o la exposición, en los prácticos, yo ya podría saber cuál sería la nota de ustedes, digamos, haría una predicción sobre eso, ¿no? Entonces el label es muy importante, digamos, acá en cambiar el rol, porque el label es el que le va a decir qué es lo que están ustedes buscando con ese dataset. Y bueno, y después, bueno, pueden variar, digo, pueden incluir alguna columna que ustedes ya sepan que no es importante, pueden renombrar una columna para que les resulte más fácil después el tratamiento, digamos, supongamos que las columnas se llaman A1, A2, A3, A5, hasta A50 y no le dicen nada de eso. Y ustedes con solo verlo saben, este A5 es nombre, este A6 es nacionalidad, entonces lo van cambiando, ¿no? Entonces lo hagamos acá en Rapiminer, bueno, hay estudios, lo hagamos para los dos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo la herramienta y qué es lo que debería hacer. En operadores, agregar Soy para operador y operador, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué operador? React Excel, ¿era? Sí, pueden Exportar primero hacer la base de React. datos Yo sé que yo CSV. pongo, bueno, primero ya descargué, ¿no? Yo supongo que ya descargado usted. Yo pongo React y acá, ¿cuál es el que tengo que leer? El CSV. CSV. Entonces yo vengo acá y lo arrastro y lo pego. ¿Estamos? Acá lo siguiente, para que yo se conecte, para que me conecte acá con la salida es unir con la salida, digamos. Y lo dejo ahí. Ahora, ¿cómo voy a hacer para poder trabajar acá con los datos? ¿Qué es lo que debería hacer? Pues, ¿tendría que escribir esto manualmente o qué es lo que les recomendamos nosotros que hagan?
las transformaciones por separado. Bueno, pues esto no es ventajo. ¿Pero qué deberían hacer acá? Lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Para poder leer el archivo. Bueno, primero ya hicimos ya que es el operador, digamos. Y lo siguiente, Importar el archivo. importar acá. Nosotros le dije hace un momento que les tienen que hacer acá import configuration wizard, o sea, ir al ayudante, digamos. Acá voy a poner el último directorio, lo descargué esta mañana, creo, para probar. Fíjense que les pesa 2 megas, digamos, y es del 2020. Seleccionan el archivo. Una vez que selecciono el archivo, pongo siguiente, y acá veo, digamos, los datos. ¿Qué es lo que me muestra en la primera columna? Dice show type, ID, title, director. ¿Qué es lo que me mostró? Los atributos del Los dataset. atributos. Entonces, este es un ejemplo bien sencillo, pero lo que ustedes pueden ver a simple vista, por ejemplo, es ¿qué significa este signo de pregunta? Valor nulo. El valor nulo, digamos, no cargué nada. En realidad hay diferencia, digamos, porque este es vacío, por ejemplo, acá director no tiene nada, digamos, es vacío, pero acá es nulo, digamos. Son diferentes el vacío y el nulo, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia entre vacío y nulo, no? No, profe. ¿Cuál quiere que sea la Que diferencia? nulo no genera ningún valor, mientras que eh, el vacío es es un carácter directamente, una cadena de caracteres. Claro, puede ser un espacio en blanco, un cero, algo nulo, digamos, es vacío, digamos, no tiene nada cargado ahí. Mientras que acá directamente es como que lo saltearon y mandaron a grabar con SQL y no guardaron nada, digamos. Pongo siguiente, y acá en siguiente le aparece lo que yo le decía que le iba a aparecer acá, que es cambiar el tipo, cambiar el rol, renombrar la columna o escribir las columnas. El rol, fíjense en el rol que era lo más importante, yo acá puedo elegir que puede ser un label, un ID o weight, que es una medida. En este caso, no tengo que elegir nada, digamos, pero ¿cuál es el más importante que usted tiene en el dataset? Que le dije hace un rato. El label. El label, porque el label es el objetivo. Antes en los parciales le decíamos, cuando estábamos empezando en la materia, ¿no? Le decíamos que ustedes determinen cuál era el label. Y nos armamos unos problemas, digamos, porque cada uno tenía, no eran tantos chicos, digamos, supongamos que eran 10, y de los 10 3 marcaban un label, otros 3 marcaban otro label, otros 3 marcaban otro, digamos, entonces se armó todo un tema, digamos. Así que a partir del siguiente, este fue el primer año, el segundo año que estuvimos con la materia, dijimos que directamente nosotros le damos el level y ya saben qué es con lo cual tienen que trabajar, digamos. Porque el level depende mucho del objetivo que ustedes estén buscando, digamos, y de lo que ustedes hablen con el gerente o con el directivo, ¿no? Esta versión de, de Netflix creo que es la del 2020, pero si ustedes buscan van a encontrar información actualizada, digamos, esa la descargan de Kaggle. Bueno, si no van a tocar nada, digamos, ¿qué es lo que hacen? Pueden retroceder o pueden terminar. Ven acá el simbolito de llegar. Terminan y ya están conectados, ya trajeron el archivo y ya está listo para visualizar. No sé si ustedes ven, ¿se acuerdan que acá le dije que había vistas? Acá tienen el diseño y acá tienen los resultados. Entonces estoy trabajando en el diseño, ¿no? Si yo hago clic, bueno, acá tengo un problema que tengo que arreglar. Y la línea 450. ¿Por qué me dio problema? Hay una columna cero en la línea 4500. Ah, lo que tendría que haber hecho, fíjense, lo voy a borrar esto, lo voy a traer de vuelta, lo vuelvo a unir, le digo que seleccione, seleccione el archivo, para que no me dé este problema con los valores nulos, que es lo que tendría que escribir. Y tengo que poner acá, reemplazar los errores con valores
perdidos, reemplazar los errores como valores perdidos, ¿sí? Entonces selecciono acá, hago clic en ese botón, entonces me va a reemplazar, digamos, para que yo ya no tenga estos signos de pregunta que tengo aquí, van a ser todos valores nulos. Entonces después ahora yo ejecuto y ya va a reemplazar, lo reemplaza con valores nulos, digamos. Fíjense, no tengo los valores nulos al revés, digamos. Entonces ya puedo ver los datos, ¿estamos? Pero fíjense que acá yo pasé del diseño que estaba haciendo, realizando a los resultados, ¿no? Ahora, acá tengo una serie de opciones que son las que vamos a ver ahora en la teoría y que son las estadísticas, digamos, con las cuales yo puedo llegar a trabajar. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? Lo único que hice fue traer mi archivo, reemplacé esos valores que me daban error, digamos, y nada, y ahora voy a empezar a ver el tema de qué estadística puedo trabajar, digamos, con esos datos. Profe, ¿cuándo se conecta con la entrada o no se usa eso? ¿Cómo con entrada? Yo estoy Vio que leyendo usted, el archivo y acá conecto la salida de ese archivo con la entrada de RapidMiner para poder trabajar, digamos, para que poder ver vio, los resultados. vio que a la izquierda también tiene para conectar. ¿Eso se usa, profe? Yo llevo hasta ahora 14 años, no lo sé. Supongo que sí se debe poder usar. Lo que pasa es que acá generalmente para hacerlo sencillo para ustedes, trabajan con archivo en Excel, digamos, pero ustedes pueden trabajar acá también con una base de datos y procesarla al estilo que la hacen en Power BI, ¿no? Esa parte sí la usan y la Ah, usan cuando utilizan sus procesos. Va a aparecer una pantalla como esta, que ya lo vamos a ver más adelante, y necesitamos sí. conectar la salida de un proceso que viene de una jerarquía más arriba. Entonces ese conector va a tomar los datos, va a ingresar los datos y va a ejecutar el proceso que nosotros estemos utilizando. Ya no leeríamos los datos, sino leemos los datos de más arriba. Pero bueno, un poquito medio complicado de explicar ahora. Más adelante lo vamos a utilizar. Sí, eso cuando tienen acá un proceso y ese proceso se subdivide en dos o tres subprocesos, digamos, eso ya lo vamos a ver después, digamos. Generalmente se utiliza cuando ustedes quieren comparar, por ejemplo, cuando un método es mejor que otro, por ejemplo, quieren probar si con redes neuronales obtienen un resultado y cuál es el resultado que obtienen, no sé, con ¿no? algún operador SVM, entonces comparan los dos y los dos subprocesos y le dice cuál es el que obtiene mejor resultado. Pero eso lo vamos a ver después, digamos. ¿No? Acá Profe, está, disculpe, sí, con respecto a la salida, veo que abajo también tiene otro lugar a conectar. ¿Eso se usa, profe? todo en la práctica. Ah, bueno, profe. Sí se utiliza, pero ya lo van a ir viendo a medida que lo vayan utilizando en la práctica, digamos. Vayan primero con lo más sencillo, hagan primero la visualización, que es lo que tienen que hacer este miércoles, y después vamos complejizando, digamos, comencemos con lo sencillo primero. Bueno, pregunta, chicos, hasta aquí. Bueno, si no hay preguntas, sigamos. Eh, el análisis de exploración en RapidMiner, después de hacer esta lectura del archivo, digamos que como le dije, puede ser no solamente con un archivo en Excel, podría ser una base de datos o con lo que esté disponible dentro de RapidMiner. Fíjense que acá dice, podemos observar que la vista pasó del modo diseño al modo resultado, que es lo que le estaba mostrando recién. Y acá a la izquierda se puede observar que no, nos aparece la pestaña de datos en la que podemos observar la imagen, pero debajo aparece estadística, visualización y anotaciones, que es lo que estamos viendo recién. Tienen datos, estadística, visualización y anotación. Y a la derecha en filtro, ustedes pueden observar una serie de opciones para el filtrado de los datos. Por ejemplo, ver todo, no ver los atributos perdidos, ver los atributos perdidos, ver los atributos que tienen label perdido, los atributos con label perdido, no verlo, digamos. Entonces, en la parte de estadística, y esto es importante porque esto lo van a trabajar y en el trabajo final y en el parcial que hagan, lo van a trabajar, digamos. Sí van a trabajar mucho con esta parte de estadística, digamos. Fíjense que acá en estadística tienen el atributo, bueno, el tipo de datos, fíjense que acá le dice entero, polinominal, que corresponda, digamos. Y en el caso
TV show, que era, bueno, parece, eh, es había creo que este show ID era el que no se está visualizando acá, pero cuando ustedes lo ejecutan, acá en estadística, fíjense, cuando yo hago clic aquí, me muestra, digamos, en el tipo, le está haciendo un diagrama de barras. Ahí pueden ver cuáles son las que son películas y cuáles son las que son series, ¿no? Entonces, continuando, cuando ustedes hacen clic aquí, ustedes después pueden elegir, digamos, abren acá, abrir visualización, y acá cuando abren la visualización, ustedes pueden jugar con estos con los tipos de estadísticas que les está permitido. Entonces acá jugar en el sentido de que pueden cambiar los parámetros, ¿no? Por ejemplo, este gráfico de barra, eh, el nombre de la columna se llama tipo, están agrupados por tipo y acá solamente la cuenta de cuántas son las que son películas y cuáles son las que son series. Entonces ahí lo pueden ir viendo, digamos. Pueden hacer fíjense, podrían armar un histograma, como el que habíamos visto hace un momento, y van viendo un histograma que sería por año. Luego, pueden hacer un diagrama de caja y bigote, que fíjense que acá podrían ver cuáles son los que están, cuál es el máximo, eh, el límite del cuartil superior, la mediana, el límite inferior del cuartil y el mínimo valor. ¿Estamos? Entonces pueden ir viendo acá los valores. Y eso está bueno y es muy interesante y aparte es muy probable que se lo pidan después cuando vayan a hacer su trabajo final o vayan a hacer el parcial, digamos, o la práctica que hagan, porque seguramente van a trabajar con este tipo de diagrama para que ustedes determinen cómo están formados, digamos, los datos que les pasaron, digamos. ¿Estamos? Entonces, este año el lanzamiento, fíjense que le dice que el mínimo era el 1925, el máximo 2020, bueno, y cuáles son los valores que forman parte del diagrama de caja y bigote, ¿no? Y el siguiente, bueno, es el preprocesamiento o preparación de datos, que esto lo vamos a ver la semana que viene. Hasta acá va a llegar la clase de hoy, porque esto es la práctica que van a hacer este miércoles. Que es sencilla, digamos, pero es para que empiecen. Pregunta, chicos. Igual la práctica es como dicen, no va a ser tan sencilla, digamos, porque le va a dar varios ejercicios, pero es para que ustedes lo, lo vayan trabajando, digamos, en ese tema. Preguntas. Igual fíjense que es bastante sencillo, digamos, no tiene grandes complicaciones, digamos. Igual no se queden con lo que le damos nosotros, sino que traten de buscar algunos videos, alguna página para que les resulte por ahí más fácil después cuando vayan a realizar la práctica. Bueno, ¿preguntas? Pero, Sí. fue una consulta. Bueno, si esta plataforma ya nos brinda toda la herramienta, ¿por qué aún así siguen utilizando más Python, digamos? Eh, ¿Por qué, es más, por qué no, al revés? claro, Esta herramienta sí le brinda herramientas. Lo que pasa es que tiene la limitación de los 10.000 registros, digamos. Para hacer la práctica que nosotros queremos, que es el tema de análisis de datos, a ustedes les sirve, digamos. Ahora, cuando ustedes quieren entrar a una competencia o eh, quieren hacer un análisis más detallado, digamos, sí o sí van a tener que utilizar Python, digamos. Si claro, yo con entro a una Python. competencia de Cali y quiero mejorar el resultado que me obtiene RapidMiner, que es de un 70, digamos, van a tener que programar y empezar a tocar por ahí los parámetros, digamos. El objetivo de la materia, que es el tema de minería de datos, es que ustedes aprendan a hacer análisis de datos, que les demos un dataset y que ustedes pueden determinar cuál es el que más les conviene. Primero, hacer una visualización de datos, hacer una limpieza de los datos y después aplicar las técnicas de minería, digamos. Y lo último y más importante es que ustedes hagan un análisis de los datos finales que ustedes obtuvieron, digamos, de los resultados que ustedes obtuvieron. Entonces, que digan, este, eh, no sé si se fijaron en el ejemplo que le di la semana pasada, pero que digan, por ejemplo, me conviene trabajar este, me conviene aplicar redes neuronales o aplicando árboles.
llegué a una eficiencia del 95%, entonces con esto se resuelve el problema, digamos. Eso es lo que buscamos nosotros en la materia, más que enseñar el tema de programación, de qué herramienta usar, digamos, en este caso. Estamos, porque la idea es que vean todas las técnicas que están disponibles, o por lo menos las técnicas más importantes que están disponibles ahora que se están usando ahora, digamos, actualmente. ¿Se entiende? Ah, bien, entonces Python sería mucho más potente aún así que RapidMiner. Poder entrar en detalle, digamos. Habría que entrar en qué punto en particular vos querés hacer, vos querés trabajar, digamos. Pues yo vi que obtuvieron, por ejemplo, los chicos que dirigimos la tesis con Ingeniero Rodríguez, utilizaron un H2O y andaba espectacular. H2O te daba los parámetros, porque acá ya vas a ver que la lucha cuando ustedes estén en el parcial, digamos, va a ser ver qué parámetros son los que tienen, no solamente qué operadores modificar, digamos, sino cuáles son los parámetros que tienen que tocar, digamos. H2O ya te da solo los parámetros. Sería mucho mejor que Python, digamos, en ese sentido, digamos. Ahora, cuando vos tenés un par de millones de registros, tenés que ver, con Python no podías trabajar, digamos, porque el Python ya tiene tiene muchas cosas que ya están incorporadas, digamos, y con RapidMiner no podrías trabajar para más de 10.000 más. O sea, se puede trabajar, pero es un poco acotado, digamos, si no tenés que pagar la licencia. Pero es como cuestión de gusto, digamos. A algunos les gusta programar en Java, a otros les gusta programar en Python, ahí puedes trabajar con el que a vos te resulte más conveniente, ¿no? Nosotros, lo que te queremos nosotros es que ustedes hagan mucho análisis de datos con el DataCS, que tienen que ir buscando, ir trabajando ya para la práctica y que después, después como ya le decimos que lo tienen que escribir de cierta forma al, al trabajo que le vamos a pedir, la idea es que después, ustedes lo publiquen porque no le cuesta nada, le suma a ustedes como antecedente y aparte se dan cuenta que realmente con los conocimientos que ustedes tienen pueden hacer una publicación que tiene mucho sentido, como las que vieron en el ejemplo que le vimos la semana pasada y no es complicado, digamos, y aparte que le sumen como antecedente, digamos. Cualquiera de ustedes puede entrar a trabajar en la docencia o en algún lugar, digamos, y les puede hacer falta un antecedente de publicación, digamos, y van a ver que no es difícil, digamos. Aparte, si ustedes quieren hacer la materia, es obligatorio que lo hagan, digamos, que no lo publiquen, porque es el trabajo final de la materia. Bueno, pregunta, antes de que empecemos las exposiciones. Bueno, si no hay pregunta, empecemos. Había un grupo que me había escrito hace un momento que quería exponer antes. ¿Quién era? Buenas, buenas, ¿se escucha? Sí, se escucha, se ve la pantalla. ¿Se escucha? Ahí está. No te olvides, por favor, de grabar. Eh, yo estoy presentando. Grabo yo. Listo. Perfecto. Bien, Ahí se ve. Sí, se ve. sí, sí. Listo. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 3, formado por Chusquina Javier Pablo, Cruz Ezequiel Alberto, Figueroa Maximiliano Nicolás, Sánchez Ruth Anaí y Tarcaya Martínez Nicolás Agustín. Vamos a comenzar con el punto 1. Bien. El punto 1 es lo que sería el aprendizaje automático, o también conocido como Machine Learning. Bueno, este es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en lo que son algoritmos y técnicas que nos permiten a las computadoras aprender o descubrir patrones y tomar decisiones a partir de un conjunto de datos.
Dentro del aprendizaje automático encontramos tres tipos de algoritmos. En primer lugar, tenemos el algoritmo supervisado. Este consiste en un algoritmo que aprende de datos etiquetados, o sea, tenemos un conjunto de entrada y un conjunto de salida. Cada entrada está asociada a una salida o resultado que es conocido, y a partir de eso vamos entrenando el algoritmo. Luego, otra técnica que tenemos es el aprendizaje no supervisado. En este caso, el algoritmo aprende con datos que no están etiquetados, o sea que en este caso solo tenemos un conjunto de entrada de datos. Y aquí, en este caso, lo que se busca es descubrir estructuras, patrones o relaciones que existan entre los conjuntos de datos. Tenemos diferentes técnicas como son el clustering, por ejemplo, que lo que busca es agrupar los datos basándose en las similitudes de sus características. Luego también otra técnica es la reducción de dimensionalidad. Aquí lo que se busca es reducir el número de variables, dejando solo la variable que sea más importante para el caso de estudio que nosotros estemos llevando a cabo. Luego, por último, otro algoritmo es el que es el de aprendizaje por refuerzo. En este caso, se aprende mediante lo que es prueba y error. El algoritmo va tomando decisiones que permitan obtener el mejor resultado. En este caso, podemos encontrar los componentes principales de ese método de aprendizaje son, por ejemplo, sería primero el agente, que es el algoritmo o el modelo que toma las decisiones. Luego tenemos el entorno, que va a ser donde el agente va a interactuar. También tenemos los que son los estados, que van a representar la situación en la que se encuentra en cada momento el entorno. Después tenemos lo que son las acciones, que vendría siendo las decisiones que va a tomar el agente. Y por último, lo que se denominan las recompensas, se representa como un valor numérico que le va a decir a la gente si es que las decisiones que tomó fueron buenas o malas. Tu micrófono no está activado, pero... Está silenciado. Perdón, perdón, buenas tardes a todos. Para el punto número 2 sería con lo que tendríamos que ver que es el concepto de minería de datos. Básicamente vamos a tener que es un proceso que me permite analizar grandes volúmenes de datos. Básicamente, ¿qué es lo que quiere hacer? Descubrir patrones, relaciones y conocimientos. Este tipo de conocimiento tiene que ser válido, es decir, que tiene que ser correcto. ¿Para qué? Para que funcione para el conjunto de datos en general y no solo para un caso en particular. También tiene que ser útil, ya que me tiene que dar o brindar algún tipo de beneficio para la organización o para donde se esté estudiando esto. También debe ser comprensible, básicamente de fácil interpretación y novedoso, porque me debe aportar una información nueva a lo que ya existe. Todo esto me va a servir para la toma de decisiones y como mi compañero mencionaba anteriormente con el aprendizaje automatizado, ¿cuál sería la diferencia? Eso sería el punto número 3. Por favor, la siguiente diapo. Básicamente la diferencia entre estos dos conceptos, ¿cuál sería? Que la minería de datos en el objetivo que tiene, extraer conocimiento de los datos, mientras que lo que sería el aprendizaje automático, sería construir los sistemas que aprenden en base a un conjunto de datos. Ahí es donde se varía o cuál sería la principal diferencia entre estos dos conceptos. Bueno, ahora paso a hablar sobre las fases de proceso de extracción de conocimientos, KDD, por su sigla en inglés, que son Knowledge Discovery in Databases, que sería una metodología clave para convertir grandes volúmenes de datos en información útil. Este se divide en varias fases, como podemos ver a continuación. Tenemos la primera fase, que es la selección de los datos, que es de donde se identifican y eligen los datos relevantes para abordar el problema que elegimos, el problema específico. Después de acá pasamos al preprocesamiento, en Nicolás, donde ¿puedes se hacer la limpian. cámara? A ver si veo. Ahí conecto rápido el celular. Ahí va.
Hola, hola. Ahí se escucha. Sí, Se escucha. ¿Y la cámara se ve? No, no se ve. No sé. Ah, ahí. Ahora se ve, ahora se ve. Esto. Se está viendo. Listo, listo. Bueno, seguimos. Nos quedamos en preprocesamiento, que dice que esta etapa es crucial y es donde se limpian y transforman los datos para eliminar cualquier ruido, valores faltantes o inconsistentes. Esta etapa toma más tiempo que las demás y mejora la calidad de los datos para seguir con el siguiente, que sería la fase de la transformación de los datos. Se ajustan los datos a un formato óptimo para la minería de datos. Se puede reducir la dimensionalidad, por ejemplo, o crear nuevas variables para facilitar la identificación de patrones. Que ahora en la siguiente etapa, que sería la minería de los datos, es donde se aplican técnicas analíticas y algoritmos para descubrir estos patrones entre los datos. Y por último llegamos a la interpretación y evaluación, que en esta fase analizamos y dividimos y validamos los resultados que obtenemos para asegurarnos que sean útiles y puedan cumplir con los objetivos que nos planteamos. Y ese sería todo el KDD. Bien, en la metodología CRISP-TM tenemos que es un proceso estándar para realizar proyectos de minería de datos, el cual consta de 6 fases, donde la primera sería la comprensión del negocio. Bueno, en esta primera etapa se comprenden los objetivos y requisitos del negocio, para luego pasar a la comprensión de datos, donde consiste en recopilar, explorar y familiarizarse con los datos para identificar relaciones interesantes. Luego pasamos a la tercera, donde está la preparación de los datos. En esta fase, su propósito es analizar y documentar el contexto actual del negocio en relación al proyecto de minería de datos. Incluyen en entender las condiciones actuales, las restricciones disponibles y cualquier factor que pueda influir en el éxito del proyecto de minería. Luego de la preparación vamos a tener que modelar, donde el objetivo es crear un modelo que se pueda resolver los problemas identificados del negocio en las fases anteriores, para luego tener la evaluación, que en esta etapa se realiza una revisión más exhaustiva y completa del modelo. Y como última fase está la implementación o despliegue, donde sería implementar el modelo de minería de datos en el entorno de producción para que los resultados sean accesibles y útiles para los usuarios. Vuelvo a hablar yo. Bueno, este es el punto 6, que nos tocó a nosotros la herramienta Vertex. Vertex AI sería una plataforma de Machine Learning en la nube que lo ofrece Google Cloud. Está diseñada para simplificar la creación y modelos de aprendizaje automáticos. Esto es útil tanto para expertos como para principiantes. Tenemos acá, como podemos ver, tenemos ventajas y desventajas. En las ventajas podemos encontrar la integración completa con Google Cloud, que aprovecha toda la infraestructura de Google y así facilita el manejo cuando se trata de grandes volúmenes de datos. La escalabilidad es otra, que se adapta automáticamente a las necesidades del usuario, sería. Después tenemos AutoML, que nos permite crear modelos sin que el usuario tenga conocimientos avanzados. Y también posee una interfaz amigable. Esto es para que lo puedan usar tanto usuarios principiantes como avanzados. También tenemos desventajas. Una de las desventajas puede ser costos, ya que es costoso si se trata de proyectos grandes. Eh, tenemos las dependencias con Google Cloud, porque está profundamente integrado con este sistema, entonces depende mucho de él. Y la curva de aprendizaje, ya que requiere su tiempo para dominarlo completamente.
Ahora tenemos el algoritmo que maneja el software. Vertex soporta una amplia gama de algoritmos. Podemos como clasificación, que sería como la regresión logística, redes neuronales o SVM. Regresión, como regresión lineal o bosques aleatorios. Clustering, que sería como los algoritmos como K-means y GMM, utilizados para tareas de agrupamiento no supervisado. También tenemos redes neuronales y deep learning, que permite construir y desplegar modelos utilizando TensorFlow y PyTorch y procesamiento del lenguaje natural. Y también es capaz de manejar tareas complejas como clasificación de texto. Ahora tenemos también las librerías que utiliza. Vertex utiliza TensorFlow y PyTorch, que son utilizadas para Deep Learning. También tenemos Scikit-learn para tareas de Machine Learning más tradicionales como clasificación o regresión. Y las APIs de Google Cloud, que sirven para visión y procesamiento del lenguaje natural. Bueno, eh, ahí está. Ahí está. Vamos con el punto 7 y el último ya. La investigación de dataset del interés. El dataset que nosotros elegimos fue un dataset que contiene información detallada sobre diferentes animes, ¿sí? Que nos pareció bastante relevante el caso de estudio, dado que no es algo que se tome muy en cuenta, no es algo que se suele evaluar, incluyendo sus características, puntuaciones, popularidad y detalle de producción. El objetivo que deseamos lograr con esto es predecir la popularidad o puntuación de futuros animes, de lo cual puede ayudar a productores y estudios a tomar decisiones sobre qué proyecto desarrollar, plataformas de streaming a decidir qué animes licenciar. Esto es muy importante ya que eh, hay una pelea bastante importante con el tema de las licencias de exclusividad y las distribuciones a anticipar qué series podrían tener más éxito respecto a sus características. Siguiente diapositiva, por favor. La metodología a trabajar en este proyecto es la CRISP-DM, ¿sí? Por los siguientes motivos. La comprensión del negocio, que bueno, que es definir claramente cómo se medirá la popularidad o puntuación y qué factores podrían influir. La comprensión de los datos, que es analizar las variables disponibles y su relación con la popularidad o puntuación. Preparación de los datos, que limpia los datos, maneja, perdón, los valores nulos, codifica las variables categóricas. El modelado, que aplica técnicas de regresión o clasificación para predecir la popularidad o puntuación. La evaluación, que mide la precisión del modelo utilizando las métricas apropiadas. Y el despliegue, que es implementar el modelo para hacer las predicciones sobre nuevos animes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos que investigar y realizar el resumen sobre las técnicas descriptivas y predictivas. Las técnicas descriptivas en minería de datos son las técnicas descriptivas, se centran en el análisis de los datos para identificar patrones y relaciones significativas que describen las características principales de los datos. No se enfocan en hacer predicciones sobre datos futuros, sino entender y resumir, perdón, la estructura y la relación existente entre los datos actuales. Siguiente diapositiva. Principales técnicas descriptivas son el análisis de clúster o clustering, en la que agrupa datos en su conjunto o clusters, de manera que los elementos dentro de un mismo grupo son más similares entre sí que los otros grupos. Análisis de asociación, en el que descubre relaciones entre variables en grandes conjuntos de datos y se utiliza principalmente para el análisis de perdón, de la canasta de mercado o el Market Basket Analysis. El análisis
de componentes principales o PCA que reduce la dimensionalidad de un conjunto de datos a identificar las variables más importantes que explican la mayor variabilidad de datos. El análisis exploratorio de datos o EDA, que es el proceso inicial del análisis de datos en el que se visualizan y resumen las características principales de los datos utilizando gráficos y estadísticas, y las técnicas productivas de minería de datos, que son las que se utilizan para construir modelos que predicen valores o comportamientos futuros basados en datos históricos. Estas técnicas son fundamentales cuando el objetivo es anticipar resultados y tomar decisiones informadas sobre eventos futuros. Siguiente diapositiva, por favor. Las principales técnicas predictivas son la regresión, que se utiliza para predecir un valor numérico continuo basado en la relación entre variables dependiente e independiente. La clasificación, que asigna una etiqueta o clase a una observación basada en la característica conocida y se utiliza cuando la variable objetivo es categórica. Las redes neuronales, que son modelos inspirados en la estructura del cerebro humano, capaces de aprender patrones complejos a partir de grandes volúmenes de datos. La máquina de soporte vectorial o SVM, que es el método de clasificación que encuentra el hiperplano óptimo que separa las clases del espacio de alta dimensión, y los árboles de decisión, que son modelos basados en una estructura de árbol que dividen repetidamente los datos en sus subconjuntos más pequeños según ciertos criterios que nosotros aplicamos para poder predecir el valor de una variable objetivo. Siguiente diapositiva, por favor. La técnica que nosotros aplicaríamos para este trabajo sería, para lograr el objetivo, nosotros primero aplicaríamos técnicas descriptivas como el análisis exploratorio de datos y el análisis de correlación para identificar las variables más influyentes, y luego, utilizando las técnicas predictivas de árboles de decisión ya explicadas, construiríamos un modelo que haga predicciones lo más precisas posibles. Siguiente diapositiva. Bueno, acá la variable de dataset, el dataset contiene 24 variables o columnas, ¿sí? En la que tenemos el anime ID, que es un entero, bueno, name, English name y other name, que son textos, el, el score, que es una puntuación que se le da a los animes, que también es un entero, debido a que en la base de datos encontramos algunos como tipo de dato desconocido. El género es texto, la sinopsis, perdón, que es el explicativo de lo que trata el anime, que también es un texto. El type, texto. El número de episodios, que es texto debido a que también se encuentra variable de tipo desconocidas o unknown. El ired, que también se lo clasificó como texto, debido a que a lo mismo que pasa con episodios, que encontramos variables de tipo desconocidos o unknown. Premier también es texto. El status es texto. Bueno, productores texto, los licensors texto, estudios texto, source texto, la duración. Si bien esta tendría que ser numérica, también es texto, por los factores ya explicados anteriormente. El rating también en texto, el ranking es texto, la popularidad es un número entero, favoritos, que son los números de clasificaciones de los que vieron el anime, son enteros, y el score by, que sería la popularidad según el favoritismo que se le dio, que es un número entero. Los members, que son las personas que lo vieron, un número entero, y el image URL es un texto dado que es un link.
Acá por cada variable tenemos el porcentaje de variables nulas. En AnimeID tenemos 0%, dado que es una primary key. En name tenemos 0%, dado que todos los animes tienen su nombre. English name solamente el 59%. No todos los animes poseen un nombre en inglés. Other name, que puede ser un nombre en japonés, por ejemplo, un 1%. En score tenemos 0%. En géneros 20%. Simnosis 18%. Tipo 0%. Episodio 0%. Acá cabe aclarar que el 0% en episodios se da a que pueden estar en producción o finalizados. De una u otra manera tienen el valor agregado. Aired 4%, son los que salieron al aire, que algunos están como desconocidos. Los Premier 78%, Status 0%, Producers 54%, Licensors 81%, Estudios 42%, Source 0%, Duración 0%, Rating 0%, Ranking 19%, Popularidad 0%, Favorites 0%, Score by 0%, Member 0% y Image URL 0%. Bueno, tenemos las variables más útiles, pero las vamos a pasar para siguiente diapositiva, por favor. La vamos a obviar, dado que lo que nos pide el punto son las variables que para nosotros no son útiles. Estas son el anime ID, por cuestiones lógicas, es una primary key. Los nombres, dado que no nos proporciona información relevante para el caso del estudio. El número de episodios, dado que es irrelevante dado que la hipnosis y el desarrollo del anime es más importante que la cantidad de episodios que contenga. El Premier, que no nos sirve debido al porcentaje de variables nulas, que es muy alto. El status, que es irrelevante si el anime se sigue transmitiendo o no. El producers, o los productores, que debido a su alta cantidad de variables nulas, que es 54%, lo mismo que licensors, que tiene un 81% de variables nulas. La duración, debido a que los animes suelen tener una duración media de 24 minutos. Y el image URL, que solo representa el banner del anime asociado. Con eso estaríamos completando lo que es nuestra presentación del trabajo práctico número 1. Empieza. No sé si se ve ahí. Sí, se ve. Ya. Alex está grabando. Bueno, vamos a empezar la presentación. Buenas tardes. Somos el equipo número 1. Vamos a presentar el trabajo práctico número 1, que es Introducción a la Minería de Datos. Nuestro equipo está conformado por Carlos Gisela, Gonzalo Alex, González Aldo, Martínez Jesús, Terán Brian y Jampe Fabián. Vamos a empezar explicando lo que es, voy a empezar explicando lo que es el aprendizaje automático, más conocido también como Machine Learning, que es una disciplina clave dentro de la inteligencia artificial. El Machine Learning se utiliza para algoritmos que permiten a las computadoras identificar patrones en grandes volúmenes de datos y realizar también predicciones. Esto significa que las máquinas pueden aprender a realizar tareas específicas de manera autónoma, sin necesidad de ser programadas para cada tarea. Hay tres principales algoritmos de Machine Learning. El primero es el aprendizaje supervisado. Estos algoritmos aprenden a partir de un conjunto de datos etiquetados que le permiten hacer predicciones o tomar decisiones. Un ejemplo típico es un detector de spam que utiliza patrones aprendidos de correos anteriores para clasificar nuevos emails como spam o si no lo son. Después tenemos el aprendizaje no supervisado, que a diferencia del supervisado, estos algoritmos no tienen etiquetas previas
y deben encontrar estos patrones en los datos eh, que no tienen una estructura previa. Son muy útiles en marketing, por ejemplo, para analizar los datos en redes sociales, crear publicidad, campañas. Luego tenemos también el aprendizaje por refuerzo. Este enfoque permite que el algoritmo aprenda a través de la experiencia, es decir, tomando decisiones y ajustando su comportamiento en base en un proceso de prueba y error, y se utiliza en áreas como el reconocimiento facial, diagnósticos médicos y clasificación de secuencias de ADN. Bueno, buenas tardes, soy Martínez Jesús. Bien, en lo que es minería de datos, básicamente es un proceso que implica el análisis de grandes volúmenes de datos dispersos, bueno, para darle sentido y convertir en conocimiento. Y de esta forma poder descubrir patrones ocultos, patrones interesantes, informaciones útiles. Estas pueden ser, por ejemplo, como tendencia del mercado, las preferencias del cliente y, bueno, otro tipo de información útil. Entonces, gracias a esta información valiosa es posible realizar la correcta toma de decisiones empresariales, ya que entre millones de registros se puede predecir resultados. La minería de datos conlleva un proceso que comprende una serie de pasos que abarca desde la recuperación de datos hasta la visualización para obtener información valiosa. Como técnica tenemos la más común, el conocimiento de patrones, análisis de regresión, redes neuronales, árboles de decisión, entre otros. Y las principales tareas dentro de la minería de datos son la visualización, exploración de datos, modelo descriptivo, modelo predictivo, descubrimiento de patrones y reglas, y también la recuperación por contenido. En la siguiente diapositiva, con respecto a la aplicación de la minería de datos, son diversas las aplicaciones, como por ejemplo el marketing, para explorar bases de datos cada vez mayores y, bueno, la mejora en la segmentación del mercado. En lo que es la finanza, para detectar los fraudes, el análisis de riesgo crediticio y también la optimización de lo que sería la cartera de inversión. En el comercio, para analizar grandes volúmenes de información sobre ventas, clientes y productos con el fin de mejorar estrategias comerciales y también poder aumentar la rentabilidad. En la salud, que posibilita una gestión más eficiente, más eficaz y económica de los recursos sanitarios, al identificar riesgos, predecir enfermedades de ciertos segmentos de la población o pronosticar la duración del ingreso hospitalario. También en los bancos, bueno, los bancos recurren a la minería de datos para entender mejor los riesgos del mercado y personalizar la atención para los clientes. Continúa mi compañera. Bien, en lo que es la diferencia entre minería de datos y aprendizaje automático, para que lo entendamos mejor, la minería de datos sería como un detective que investiga para encontrar pistas en un caso, busca, examina y encuentra patrones en los datos, mientras que el aprendizaje automático, en cambio, sería como un asistente inteligente que después de aprender estos patrones puede predecir el final del caso antes de que ocurra. En cuanto a las diferencias notables que tienen la minería de datos y el aprendizaje automático, tenemos el propósito. La minería de datos busca descubrir patrones, mientras que el aprendizaje automático usa estos patrones para hacer predicciones. En lo que es complejidad de modelos, los modelos de minería de datos suelen ser más simples y están orientados a la interpretación, mientras que en aprendizaje automático los modelos son más complejos y se utilizan para automatizar tareas. En lo que es el proceso, la minería de datos puede ser vista como una etapa previa o complementaria a lo que es el aprendizaje automático, donde los datos son reprocesados y preprocesados y crean patrones iniciales que son identificados. En el aprendizaje automático toma los patrones descubiertos o los datos en bruto y los utiliza para entrenar modelos que pueden automatizar las tareas o predecir resultados futuros. En lo que es el uso de modelos, la minería de datos, en la minería de datos los modelos son generalmente simples y se utilizan para interpretar datos. Y en el aprendizaje automático los modelos son más complejos y se utilizan para hacer predicciones y decisiones en tiempo real.
Pasando a la otra diapositiva, en lo que es las fases en el proceso de extracción del conocimiento KDD, bueno, esto se lo puede entender primero como una metodología, el cual tiene varias fases para descubrir patrones y conocimiento útil a partir de grandes volúmenes de datos. Las fases de este proceso son la selección, que allí es donde los datos importantes son extraídos de las fuentes o base de datos de donde proviene la información. Luego se hace un preprocesamiento o limpieza, en donde se limpian datos inconsistentes o en blanco y se obtiene una estructura de datos adecuada para lo que sería la transformación. En la transformación se realizan las operaciones de normalización o agregación para poder consolidar los datos. En lo que es minería de datos, en esta fase se aplican los modelos para identificar patrones en los datos ya transformados. Y por último, en la interpretación o evaluación se identifican los patrones obtenidos basados en algunas medidas y se realiza la evaluación de resultados. Bueno, ahora pasamos a lo que es la metodología CRISP Data Mining, en donde es una metodología de minería de datos, en donde se integran todas las tareas de un proceso de minería de datos, que se divide en 6 diferentes fases, desde la fase de comprensión de un problema hasta la fase de comprensión de puesta en producción de un sistema automatizado. La primera fase es la comprensión del negocio, en donde se realiza una evaluación del negocio y de los recursos disponibles y necesarios para realizar un proyecto de minería de datos. En este se tiene que determinar el objetivo de la minería de datos y los criterios de éxito de la minería de datos. Como en todo proyecto, se tiene que llevar a cabo un plan de proyecto. Luego tenemos lo que es la comprensión de los datos, entonces se tiene que realizar el recopilar datos de diversas fuentes, explorarlos con técnicas de estadística descriptiva, describirlos y verificar la calidad de los datos. Luego pasamos a lo que es la etapa de la fase de preparación de los datos, en donde se trata de seleccionar, limpiar y generar conjuntos de datos organizados y preparados para la siguiente fase, que es la fase de modelado, en donde con el modelado de datos se tiene que consistir en seleccionar una técnica, la de modelo, construir los casos de prueba y el modelo. Y se pueden utilizar varias técnicas de minería de datos para realizar el modelo. Para evaluar el modelo es apropiado aplicar diferentes criterios de evaluación y seleccionar a los mejores. Luego ya pasamos a la etapa de evaluación, en donde los resultados se comparan con los objetivos comerciales definidos y por lo tanto se tienen que interpretar estos resultados para llevar a cabo diferentes decisiones futuras. Y otro punto es que el proceso tiene que revisarse, o sea, cada fase realizada anteriormente tiene que revisarse en general. Luego, por último, tenemos lo que es la fase de despliegue, en donde se tiene que definir las estrategias de implementación, mantenimiento y monitorización de los modelos. Esto ayudará a observar cualquier comportamiento raro del sistema y corregirlo. Y por último, vamos a tener que realizar una revisión completa del sistema para evaluar si algunas acciones se realizaron de forma correcta o incorrecta. Bueno, continuando con la descripción de la herramienta que nos tocó, que es Microsoft Azure Machine Learning. Esta es una herramienta de Machine Learning como servicio, MAS, que está desarrollada por Microsoft y que se encuentra en sí integrada en la plataforma de Azure, que está alojada en la nube. Esta es más para usuarios con una experiencia técnica como analista, ingenieros o científicos de datos, y que permite la creación, el entrenamiento,
la implementación, el monitoreo y despliegue de modelos de Machine Learning. Aprovechando que estos modelos pueden ser de gran escala, ya que la arquitectura de Microsoft es robusta y escalable. En cuanto a las ventajas que posee esta herramienta, podemos destacar lo que está integrado en el ecosistema de Azure, lo que nos permite pasar de forma fluida entre otros servicios como el almacenamiento de datos, la visualización o el análisis. Otra ventaja es que tiene una interfaz intuitiva conocida como Azure ML Studio, que tiene una herramienta de arrastrar y soltar, que es muy fácil de utilizar. En cuanto a otra ventaja es la automatización, como AutoML proporciona, con esta podemos crear fácilmente modelos y ajustar de manera óptima los parámetros. Una característica muy destacable es su escalabilidad. Podemos comenzar con pequeños proyectos y esto a medida que van creciendo, lo único que tenemos que hacer es escalar los recursos para trabajar con modelos, con volúmenes de datos mayores o modelos más complejos. Su seguridad también es muy destacable, cuenta con grandes estándares de seguridad y permite autenticaciones y acceso a los datos restringidos. Otra característica es la integración MLOps, que es una combinación de Machine Learning con DevOps que permite automatizar de forma sencilla todo el ciclo de vida del Machine Learning. Otra característica es la interoperabilidad. Lo que nos permite esto es que podemos exportar o importar desde o hacia otros frameworks de Machine Learning, como por ejemplo TensorFlow, PyTorch o Skitlearning, permitiendo así un trabajo flexible. Otra ventaja es su amplia comunidad y soporte. Contamos con una extensa documentación, diversos foros y podemos consultar directamente con Microsoft sobre algún problema que tengamos o si queremos adoptar mejores prácticas. Ahora, en cuanto a las desventajas de esta herramienta, podemos destacar que es costosa para la mayoría de empresas. Por ejemplo, en su página podemos tenemos una herramienta de evaluación de costo, donde, por ejemplo, provee para Data Exploration y un Data Warehouse, para un despliegue sencillo y un proyecto sencillo, aproximadamente $7.350 por hora, lo que resulta demasiado caro. Otra desventaja es la curva de aprendizaje. Para aquellas personas que no tienen conocimiento de Machine Learning o que no están incorporados en el ecosistema de Azure, resulta muy complejo y bueno, requiere tiempo de aprendizaje y capacitación. Y por último, una gran desventaja también es que dependemos mucho de la infraestructura de Microsoft, lo que puede dificultar aquellas situaciones en donde no tenemos una buena conexión o queremos realizar implementaciones aprovechando la propia arquitectura de la organización. Continuamos. Ahora, en cuanto a los algoritmos que maneja esta herramienta, tenemos los algoritmos de clasificación como Random Forest, SVM, redes neuronales, los algoritmos de regresión, ya sea lineal, múltiple, de bosque de decisión o de redes neuronal, y los algoritmos de clustering como K-means y agrupación jerárquica. En cuanto a las librerías que utiliza, tenemos varias. Por ejemplo, las de Python como PyTorch, TensorFlow o Skitlearn. También podemos trabajar con la clásica librería de 1071 de R, de Net o de H2O o de Caret. Y también con las de .NET como ML.NET, CNTK o TensorFlow.NET, entre otras. Le doy paso a mi compañero. Bien, ahora el dataset que vamos a presentar nosotros es sobre las denuncias por delito de trata en Argentina. Este dataset se trata sobre la denuncia desde el enero del 2020 hasta el julio del 2024. En cuanto a los objetivos que vamos a hacer con respecto a los datos de este dataset, es monitoreo y evaluación. Podemos establecer un sistema de monitoreo que nos permite evaluar la efectividad de las intervenciones y políticas implementadas sobre esta problemática. También mejoras de políticas públicas que nos permiten informar a las autoridades responsables sobre la magnitud y las características de la trata de personas, facilitando así la creación de leyes y programas que aborden esta problemática. También la optimización de recursos, que nos va a permitir asignar recursos de manera más eficiente, enfocándonos en las áreas geográficas y demográficas que presentan mayor incidencia, y la prevención, la más importante, del delito. Utilizar estos datos para identificar patrones y tendencias sobre la trata de personas, lo que nos permitirá implementar estrategias de prevención más efectivas. En cuanto a la metodología del trabajo
que se ajusta más a nuestros objetivos sería la CRISP-DM. Nos vas a ayudar a obtener una clara comprensión de los objetivos sobre sobre la prevención y vamos a asegurarnos un análisis más relevante y aplicable, ya que nos permite ajustar el enfoque a medida que se va obteniendo nueva información. Siguiente diapositiva, vemos las técnicas de la minería de datos, tanto las técnicas descriptivas y también las técnicas predictivas. En cuanto a las técnicas descriptivas, nos vamos a dividir en tres. Está la descripción en clase, análisis de asociación y análisis de clúster. En cuanto a la descripción de clase, se divide también en tres: la caracterización de datos, lo cual nos realiza un resumen de las características generales de una clase particular de datos. Después está la discriminación de datos, que es una comparación entre las características generales de los objetos de una clase a las otras de un conjunto contrastante. Y por último, una combinación de ambos. Ahora seguimos con el análisis de asociación, que es el descubrimiento de reglas de asociación que nos permite mostrar condiciones de un tipo atributo-valor que ocurre con frecuencia dentro de un conjunto de datos. Y después el análisis de clúster, que agrupa objetos según el siguiente principio: maximizar la similitud dentro de una clase y minimizar la similitud entre clases. En cuanto a las técnicas descriptivas, tenemos la clasificación y predicción, que son dos tipos de análisis de datos. La primera clasifica datos y predice clases de etiquetas, y la segunda predice tendencias con funciones con valores continuos. Los árboles de decisión definen un conjunto de clases, asignando a cada dato de entrada una clase, y determina la probabilidad de que ese registro pertenezca a la clase. Y por último, las redes neuronales, que son modelos predictivos no lineales que aprenden a través del entrenamiento. Con el análisis de nuestro dataset, nosotros vamos a utilizar el análisis de clúster, que nos va a permitir identificar patrones para así agrupar víctimas con características comunes y lograr así una tendencia sobre los tipos de víctimas más comunes. Segmentar las víctimas nos permite segmentar a las víctimas en grupos más manejables para un análisis más detallado, y por último descubrir grupos ocultos que pueden revelar a través de otras características no evidentes a simple vista. En cuanto al dataset, está formado por 13 variables en total, y en cuanto a los tipos de variables, cada una de ellas, bueno, son cualitativas, cuantitativas, discretas, se pueden ver a través de esta tabla. En la siguiente diapositiva, no sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva, vemos el porcentaje de variables nulas que tenemos en nuestro dataset. La mayoría de las variables que nos serán útiles, tenemos el 0% de variables nulas. Las que más tienen mayor variables nulas son la nacionalidad, que no va a ser relevante para nuestro estudio, la localidad, que tampoco la tomamos, no serían útiles para nosotros, la discapacidad, que tampoco sería, y la provincia INDEC ID, que tampoco. Nosotros solamente vamos a utilizar la fecha de ingreso, el subtema, que serían los tipos de trata de personas, el tipo referido, si quiere decir si es víctima directa o indirecta, la provincia para saber el estudio geográfico y demográfico, el género y la edad. Y con esto sería todo lo último. Estuvo bien, chicos. Me parece muy interesante el dataset que van a trabajar, digamos. ¿Cuántos registros tienen? Tiene 7.071 registros. Está bien. Tengan cuidado también, como el grupo anterior, con el tema del tiempo. Si ustedes quieren hacer énfasis en la parte del dataset, digamos, denle más tiempo a eso, digamos. El tiempo es importante, ¿no? No le prestan mucha atención, pero es importante, ¿no? Porque estuve en concursos que se perdieron concursos por pasarse el tiempo. Entonces tienen que tener cuidado del tiempo que se les da, digamos, y ver qué es lo que es importante, qué no, digamos, y practicar. Pero estuvo bien. ¿Va a poner un grupo más o no? ¿Grupo 2? Sí, ahora comparto en pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ah. Sí.
¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Bueno, buenas tardes. Somos el grupo 2, integrado por Milena Calizaya, Agustín Kipildor, Marcos Daniel, Daniel Tari Tolay y Enzo Aramayo, quienes hablan. Les vamos a explicar el trabajo correspondiente al tema de introducción de minería de datos, partiendo sobre el concepto de aprendizaje automático. Bueno, eh, debido al incremento de la población y los avances de la tecnología, también aumenta la cantidad de datos generados. Clasificar y analizar toda esa información puede llevar mucho tiempo y es por eso que surge la necesidad de una nueva tecnología llamada Machine Learning o aprendizaje automático, la cual aprende de los datos por sí mismo y se basa en lo que es patrones y experiencias para obtener lo que es recuerdos y conocimientos y a partir de esos recuerdos realizar mejores predicciones y tomas de decisiones precisas. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo es que funciona el Machine Learning? Por ejemplo, a un modelo de aprendizaje automático se le puede entrenar para reconocer imágenes de personas con el objetivo de- de definir o, mejor dicho, de definir si la vestimenta que lleva puesta es la indicada o no para eso hacia eventos formales. Bueno, siguiendo en lo que es minería de datos, el concepto de minería de datos dice que es un conjunto de técnicas y tecnologías que nos permiten explorar grandes bases de datos con el objetivo de obtener patrones o tendencias. Comúnmente se lo utiliza mucho en lo que es estadísticas y ciencias de la computación para lo que es mm, predicción y toma de decisiones. Siguiente diapo, por favor. Bueno, los usos que se le dan a lo que es minería de datos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, esos patrones que obtuvimos nos pueden servir para lo que es, mejor dicho, predecir qué tan efectivo va a ser un medicamento o en un banco para determinar qué tan confiable es un cliente a la hora de solicitar un préstamo a partir de su historial crediticio o comportamiento, que básicamente es lo mismo. Bueno, ahora sigue mi compañero. Bueno, yo voy a explicar la diferencia entre minería de datos y aprendizaje automatizado. Pasar al siguiente. Bueno, existen varios aspectos a partir de los cuales se pueden diferenciar estos ambos conceptos, digamos, entre los cuales tenemos, bueno, la definición, que ya lo mencionó mi compañero. Tenemos el enfoque principal. En el caso de la minería de datos, el enfoque principal se basa en la identificación de patrones y relaciones entre los datos. En el caso del aprendizaje automático, sería en el desarrollo de modelos que bueno, generalizan y hacen predicciones basadas en estos datos. También otra diferencia está en el objetivo. En el caso de la minería de datos es de extraer la información relevante y el conocimiento de los datos. Y en el caso del aprendizaje automático es bueno, crear los modelos predictivos que puedan hacer predicciones o tomar decisiones. En cuanto a los datos utilizados, en la minería de datos se utilizan datos históricos o actuales para descubrir bueno, los patrones y relaciones. Y en el aprendizaje automático, los datos históricos para entrenar bueno, los modelos y los datos nuevos para hacer predicciones. En cuanto al proceso, el proceso en la minería de datos se basa en la exploración y análisis de datos para identificar los patrones y en el caso del aprendizaje automático, el proceso se basa en el entrenamiento de modelos con datos para que el modelo aprenda y mejore.
Y bueno, existe una relación entre ambos conceptos que, bueno, en la minería de datos a menudo utiliza técnicas de aprendizaje automático como parte del proceso, y en el aprendizaje automático puede involucrar la minería de datos para extraer características, patrones que luego se van a utilizar para el entrenamiento. Pasar al siguiente. Bueno, ahora voy a explicar lo que son las fases en el proceso de extracción del conocimiento. Siguiente. Bueno, el proceso de extracción de conocimiento, también conocido como KDD, es un enfoque sistemático para escribir patrones y conocimiento útil en grandes conjuntos de datos. Este proceso, como vemos acá, se compone de varias fases, entre las cuales encontramos, bueno, en primer lugar, la selección de datos, que se basa en la identificación y recolección de los datos que son relevantes para el análisis. Y cuenta con ciertas actividades clave como la definición de objetivos y la selección de datos relevantes. También tenemos el preprocesamiento de datos, el cual se basa en la limpieza y preparación de los datos para lo que sería asegurar la calidad y el formato adecuado. Y como actividades clave tiene la limpieza de los datos, la transformación, la reducción de dimensionalidad, entre otros. Luego la transformación de datos, en donde se realiza la conversión de datos en un formato adecuado para la minería. Y entre las actividades clave tiene la generación de nuevas características, la reducción de dimensionalidad. Bueno, la fase siguiente es la minería de datos, en donde lo que se realiza acá es la aplicación de algoritmos para descubrir patrones y modelos en los datos. Y como actividades tiene el modelado, la evaluación de los modelos, el descubrimiento de los patrones. El siguiente paso es la evaluación e interpretación, en donde se realiza un análisis y valoración de los resultados obtenidos y su interpretación en el contexto de que vendría a ser el problema. Bueno, acá también se realiza la evaluación de resultados, la interpretación y la visualización de los mismos. Y finalmente tenemos la presentación del conocimiento, en donde se realiza una comunicación clara de los hallazgos a lo que serían los tomadores de decisiones. Y las actividades que se realizan acá es la generación de informes, la visualización de datos y bueno, recomendaciones. Ahora continúa mi compañero. Compañera. Compañero. Buenas tardes, mi nombre es Milena. Les presentaré entonces la metodología CRISP. Avanza, por favor. Metodología CRISP para Data Mining. Bueno, es una metodología estándar que guía el proceso de análisis de datos desde la comprensión del problema hasta la implementación de soluciones. Se adapta a diferentes industrias y proyectos y bueno, se basa en 6 fases. La primera es la comprensión del negocio, donde el objetivo principal es comprender los requisitos y las necesidades del negocio a resolver con el análisis de datos. Define los objetivos del negocio, se determina metas técnicas, se evalúa la situación actual del proyecto y bueno, se desarrolla luego un plan de acción para alcanzar las metas. La segunda fase es comprensión de datos, que se enfoca en familiarizarnos con los datos disponibles, es decir, recolectar, describir, explorar y verificar la calidad de los datos. La siguiente fase es la preparación de los datos, donde los datos se les da un formato adecuado para el modelado, seleccionando variables relevantes, limpiando los datos al eliminar los valores nulos o inconsistentes, por ejemplo, y también integrando y dando formato a los datos. La fase de modelado es la cuarta y aquí se aplican técnicas de modelado para construir modelos que nos ayuden a responder las preguntas del negocio y para esto elegimos algoritmos adecuados, entrenamos los modelos con datos preparados y hacemos una evaluación del rendimiento utilizando métricas específicas. La quinta fase va a ser la evaluación, donde verificamos si los modelos construidos cumplen con los objetivos del negocio y se evalúan los resultados en el contexto propio del negocio. Se revisan los procesos para identificar mejoras y se decide si el modelo está listo para ser implementado o no. Y bueno, pasaría a la fase de despliegue, la última, y donde se implementa el modelo en el entorno de la producción.
Es decir, que se desarrolla un plan de despliegue, se establece mecanismo de monitoreo y mantenimiento y se documenta todo el proceso para futuros proyectos. Y eso fue la metodología. Sigue ahora mi compañero. Buenas tardes, profesores. A mí me toca explicar la parte número 6, que sería la herramienta. En nuestro caso me tocó la herramienta Python, que es un lenguaje de programación, como todos conocen, que se especializa en la legibilidad del código y que se puede aplicar en muchos campos, como sería en este caso de Machine Learning y la minería de datos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta herramienta tiene grandes ventajas y algunas desventajas. Entre las ventajas sería que tiene una gran comunidad y mucha documentación. Esto favorece a nosotros como un apoyo en los procesos de aprendizaje y también en los procesos de corrección y detección de errores, gracias a su gran cantidad de documentación y cosas que se pueden encontrar en la web. También es compatible ya que se puede utilizar en diferentes plataformas y tiene una amplia cantidad de algoritmos, así como librerías que se pueden utilizar para el Machine Learning y la minería de datos. En cuanto a las desventajas, serían unas cuantas, por ejemplo, de que Python a veces no puede tener un tan buen desempeño como otros lenguajes que están hechos específicamente para estas técnicas de Machine Learning y minería de datos, y que también que se necesita experiencia en la programación. Bien, siguiente diapositiva. Bien, como se pueden observar acá, en la parte izquierda de la diapositiva están las clases de algoritmos que hay, cómo sería el algoritmo de regresión, basado en instancias, árboles de decisión, bayesianos, de clustering, de redes neuronales, y hay unas cuantas más que no se nombran acá porque son bastantes. Y en la parte derecha hay unos ejemplos de cuáles serían. Por ejemplo, de algoritmos de regresión serían regresión lineal, regresión logística, basado en instancias también sería cada vecino más cercano, y hay una gran cantidad de algoritmos que se pueden utilizar para esta herramienta. Bien, siguiente diapositiva. Bien, como mencionamos anteriormente, Python puede utilizar montones de librerías, tanto para la minería como la minería de datos como para la Machine Learning. Algunas serían como el Scikit, que nos ayuda a tener los algoritmos, implementar los algoritmos de clasificación, regresión y análisis de grupos. Y también tenemos otras como por ejemplo TensorFlow, que sirven bastante para la creación de redes neuronales y para detectar patrones y correlaciones. Así también como varias como PyTorch y otras cuantas librerías más que son muy útiles para estas técnicas. Y eso sería mi parte. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Bien, para el punto 7, No se te ve, Marco, ¿no? Ah, sí, sí, ahí, en otro lado, sí, ahí ya te vi. Sí, sí. bien, para el punto 7, el dataset que buscamos y elegimos trata sobre las estadísticas criminales en la República Argentina, por provincia. Este dataset lo obtuvimos de la página de datos.gov.ar del área del Ministerio de Seguridad. Bien, este dataset trata sobre hechos delictivos y víctimas por tipo de delito, informados al Sistema Nacional Criminal, por sus siglas, SNC. Muestra las cantidades y las tasas desde el 2014. La última actualización de este dataset es del 5 de agosto del 2024. Y evolución de diferentes tipos de delitos a lo largo de los años y entre provincias. Y otro objetivo de negocio también es identificar tendencias y patrones que permitan a las autoridades tomar decisiones basadas en datos para prevenir delitos y mejorar la seguridad pública. Bien, los tipos de análisis de minería de datos son las técnicas descriptivas y predictivas. En la fase descriptiva
Aplicaríamos análisis de distribución de frecuencia para comprender la distribución de diferentes delitos por provincia y por año, y un análisis de correlación para identificar posibles relaciones entre variables como la cantidad de delitos y tasa de víctimas. Y en la fase predictiva aplicaríamos las técnicas de regresión lineal para predecir la tasa de delitos o de víctimas en función del tiempo, y las técnicas de análisis de series temporales para anticipar tendencias en la ocurrencia de delitos en años futuros. Y bueno, también podemos aplicar las técnicas de árbol de decisión para clasificar tipos de delitos según diferentes características o para identificar patrones en los datos históricos. Bien, si realizamos un análisis del dataset, obtuvimos 14 variables: el ID de provincia, el nombre de provincia, el año en el que se cometió el delito, el ID del código de delito, el nombre del delito, la cantidad de hechos, la cantidad de víctimas, la cantidad de víctimas masculinas, la cantidad de víctimas femeninas y la cantidad de víctimas sin identificar. Tenemos las tasas de hechos, las tasas de víctimas, las tasas de víctimas masculinas y las tasas de víctimas femeninas. Bien, para el cálculo del porcentaje de variables nulas, bueno, crear un archivo en Python, cargamos el Excel y utilizamos las funciones que ya vienen definidas. Entonces tenemos que provincia, el ID de provincia, el nombre de la provincia, el año, el ID del código de delito, el nombre de delito, la cantidad de hechos y la tasa de hechos que no contienen variables nulas. Cantidad de víctimas masculinas, femeninas, sin identificar. La tasa de víctimas masculinas y femeninas tienen el mismo porcentaje de variables nulas. Bien, las variables que podrían ser consideradas no esenciales dependen del objetivo específico del análisis. En este caso, por ejemplo, la cantidad de víctimas sin identificar la podemos considerar no esencial en el caso de que las víctimas masculinas y femeninas estén completas. El ID del código de delito lo podemos considerar no esencial en el caso de que solo necesitemos el nombre del delito. Lo mismo que ID de provincia en el caso de que no haga falta, en el caso de que solamente necesitemos el nombre de las provincias. Bien, eso sería todo. Está bien, chicos.